Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Y ya inició ayer la justa mundialista. Nos acompaña Javier Zúñiga, coordinador jurídico en el Poder del Consumidor, para hablar acerca de la ciencia del sportwashing, cómo el marketing en el deporte afecta la salud de niñas, niños y adolescentes durante este evento. En nuestro reportaje, México ante la encrucijada ambiental. Los pendientes del caso Ayotzinapa. Sigue postergada la justicia en el comentario semanal. Continuamos en Pasaporte Internacional con la mirada puesta en el evento deportivo más importante de 2026. Hoy, Estados Unidos, fútbol, el deporte extranjero. Disfruta de la música seleccionada para esta emisión. Le saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción, le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Javier Zúñiga. Ya estamos plenamente hablando del Mundial de Fútbol y la pasión de este deporte involucra las emociones de muchas personas. Sin embargo, detrás de la fiesta deportiva hay una realidad de marketing muy importante. En Datos y Hechos, en esta oportunidad analizamos hallazgos que ha tenido el Poder del Consumidor y el O'Neill Institute de la Universidad de Georgetown sobre el Mundial de Coca-Cola, Sportwashing y su impacto en la salud. Para hablar de este asunto nos acompaña esta tarde el maestro Javier Zúñiga, coordinador legal de este organismo, el Poder del Consumidor. Maestro Javier, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentran? Bien, todo bien. Nada más que, ¿qué es esto de sportwashing? Es un término en inglés, pero en términos ya más coloquiales aquí en México, ¿cómo lo entendemos? Claro, muchas gracias. Sí, bueno, hablar un poquito de los washing en general, ¿no? Que lo podríamos traducir como el lavado. Esta táctica es una serie de elementos de actividades que realizan las empresas para lavar su imagen. Lo vemos muy seguido, sobre todo con aquellas empresas que son contaminantes o causan daños a la salud. Yo creo que los elementos más puntuales o algunos de los más conocidos serían los greenwashing, ¿no? Todas estas empresas que contaminan el medio ambiente, pero que mediante cierto tipo de publicidad, por ejemplo, la publicidad de social responsabilidad corporativa y otro tipo de elementos, lo que dicen y lo que mencionan es, mandan un mensaje distinto, es nosotros cuidamos el medio ambiente, nosotros cuidamos el agua. Sin embargo, en la práctica están contaminando. Esto que nosotros hemos llamado como el sport washing o como el lavado deportivo es particularmente del caso de algunas empresas, principalmente Coca-Cola, del cual es el estudio, en el que empresas como Coca-Cola, que se ha determinado y se ha ahora sí que afirmado que sus productos están relacionados indiscutiblemente con daños a la salud, lo que buscan es generar una percepción distinta de sus productos mediante el patrocinio de eventos deportivos. Este estudio lo que hace es justamente analizar la relación que tiene la Coca-Cola con la FIFA para justo obtener beneficios mutuos. Por una parte, la FIFA obtiene todo el dinero de los patrocinios de Coca-Cola y Coca-Cola lo que obtiene es un lavado de su imagen. Mientras que cada vez más se afirma y se comprueba que sus productos causan daños a la salud, Coca-Cola lo que hace es invertir fuertes cantidades de dinero en lavar su imagen y asociarlo con los eventos deportivos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo que demuestra este estudio y lo que vemos es que entre más empresas de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas como la Coca-Cola,
se asocian con el deporte, la percepción de las personas cambia. Por ejemplo, uno de los hallazgos de este estudio es que cuando se les mostraba a las personas un producto genérico de refrescos, de bebidas azucaradas, al lado de un deportista o de algún elemento deportivo, la percepción de estas personas es que tal vez era un producto saludable, posiblemente saludable, ¿no? Al mismo tiempo que, por ejemplo, cuando se presentaban productos como la Coca-Cola al lado de deportistas, que es toda la publicidad que vemos actualmente, se generaban sentimientos de empatía hacia la marca. Y esto es riesgoso, porque así se promueve el consumo de un producto que es dañino para la salud mediante abusos publicitarios. Eso es a lo que nos referíamos con el sport washing o con el lavado de imagen deportiva. Claro. Ahora bien, esto tiene repercusiones justamente, por ejemplo, en un joven que ve un anuncio que asocia deporte con una bebida azucarada como Coca-Cola. ¿Qué tanto se puede medir que el riesgo sea en el consumo, que aumente este tipo de consumo en las juventudes? Justo, lo que demuestra este estudio es que el fin publicitario, el fin de la publicidad es aumentar el consumo, ¿no? Hay otros fines colaterales, como que se dé a conocer la marca o que se conozcan actividades de la empresa, pero principalmente el fin último de cualquier elemento, anuncio publicitario, es que se aumente el consumo de algo. En este caso, la publicidad tiene el fin intrínseco de que se aumente el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Y lo hace mediante estos elementos. Cuando se asocia con un deportista, lo que vemos, lo que reflejan estos estudios, es que justamente los jóvenes principalmente se ven reflejados o encuentran cierto tipo de elementos en este tipo de publicidad. Por ejemplo, elementos de empatía, de asociación personal con la marca. Y esto en el ámbito de la salud pública se le empieza a conocer como la fidelidad de marca. Un comentario aquí. Una de las empresas que más realizó este tipo de acciones publicitarias fueron las empresas de tabaco. No sé si ustedes recuerden, pero hace muchos años las empresas de tabaco patrocinaban eventos deportivos, ¿no? Hasta cierto, si no recuerdo mal lo que dice en el estudio, es hasta los años 80 fue la última vez que una empresa de tabaco pudo publicitar algún evento deportivo. ¿Por qué es esto? Porque se ha demostrado que el tabaco causa daño a la salud y era una contradicción que un evento que busca justamente promover la salud emocional, física, la salud familiar, ¿no? La salud de la colectividad, se asocie con un producto que daña la salud. Una de las cosas que vemos y que pedimos a partir de este estudio es que esta sea la última Copa Mundial en la cual Coca-Cola patrocine el deporte. Claro, porque además las cifras son realmente pues muy, muy espeluznantes, son realmente pues elevadas. La FIFA obtiene por el marketing de este tipo de productos el 63% de los ingresos según los datos que nos daban a conocer, más que por las entradas. Es un gran negocio para la FIFA, en todo caso, asociarse para promover estas imágenes. Claro, nosotros lo que vemos en el estudio es que, por ejemplo, eventos como la FIFA representan, vamos a hacer una analogía, una televisión o un reel enorme para empresas como Coca-Cola. La cantidad de personas que ven el mundial es impresionante. No tengo bien los datos, pero lo que tengo entendido es que, por ejemplo, creo que fueron alrededor de 2 millones o casi 3 millones de personas vieron al menos en Qatar 20 minutos el mundial. Imagínense esa cantidad de espectadores que están a merced de la publicidad de empresas como Coca-Cola. Entonces resulta un gran negocio. Coca-Cola tiene un evento de una magnitud enorme en la cual su producto llega a todas las personas, ¿no? Y por el contrario, la FIFA obtiene un patrocinio y una cantidad, un incremento de recursos enorme. Esto tiene que parar. Es imposible y necesario que tengamos empresas que dañan la salud patrocinando el deporte. Javier Zúñiga, ¿qué se puede hacer? Ustedes han planteado esta realidad tan abrumante, pues desfavorable para la salud de la población, sobre todo los jóvenes que ven este tipo de deporte. ¿Hay alguna regulación en proceso o algún tipo de freno a este desmedido negocio con la salud de la gente? Gracias, qué bueno que tocan esto con esta pregunta. Lo primero y lo fundamental que tenemos que ver es que ya existen regulaciones actuales que no se están cumpliendo. Justo el día de hoy liberamos un comunicado de prensa en el cual desde el Poder de Consumidor identificamos más de 50 violaciones al reglamento en materia de salud
de materia publicitaria por parte de Coca-Cola. ¿Qué es lo que sucede actualmente en nuestra legislación? Nuestra legislación, justamente pensando en esta falta a la salud pública que implica que exista cierto tipo de publicidad de bebidas azucaradas, lo que hace y lo que establece es que no se puede publicitar ningún producto con sello y deportistas. Es decir, si el producto tiene un sello y se va a hacer un anuncio publicitario sobre ese producto, no puede incluir a ningún deportista. Entre otras cosas, no puede incluir celebridades, no puede incluir mascotas. Lo primero que vemos y solicitamos es que se cumpla esta ley, porque lo que hemos analizado es que hay un sinfín de violaciones. Uno puede ir por las vías de las ciudades, puede abrir sus redes sociales y vemos cantidad de celebridades deportivas, de deportistas, de futbolistas, de exfutbolistas promocionando los productos de estas empresas. Y no solo Coca-Cola, hay muchas otras empresas. También vimos cuestiones como Sabritas, otros productos con sellos, ¿no? De PepsiCo, etcétera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, solicitar y exigir que se cumpla la ley. Si un producto tiene un sello, no debe de aparecer ningún deportista y ninguna celebridad deportiva. Y el segundo punto, que es fundamental, es que se prohíban estos tipos de patrocinios. Cuando hay un evento deportivo, digo, ahora vemos el Mundial, pero siempre estamos hablando o escuchando de la Copa Bimbo en las escuelas, de la Copa Pepsi en las escuelas. Es decir, las empresas constantemente están patrocinando eventos deportivos en espacios para niños y para niñas, para adolescentes, lo cual es mucho más grave, y esto no debería de ser así. Entonces, en segundo lugar, se debería de prohibir cualquier tipo de patrocinio de este tipo de productos a eventos deportivos. Sí, porque la realidad es abrumadora en el sentido de cuánto afecta a cuestiones como el sobrepeso o la obesidad, el exceso de consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Claro, sí, lo que vemos es que, por ejemplo, hay datos del Instituto Nacional de Salud Pública, una encuesta reciente donde, por ejemplo, en Latinoamérica, creo, y en México principalmente, se atribuyen más de 200,000 casos de diabetes mellitus a el consumo de bebidas azucaradas. Esto es gravísimo. También hemos visto que si siguen las tendencias, ahora se ha ido reduciendo por este tipo de, de, mm, de regulaciones, pero casi uno de cada tres niños se estimaba que iba a tener sobrepeso y diabetes en su edad adulta. Esto es gravísimo. Ningún sistema de salud, ninguno, puede soportar la carga de enfermedad que se está produciendo en países como en México, como Colombia, como Brasil, como en estos países en los que en los que no se están prohibiendo este tipo de prácticas que fomentan el consumo de productos nocivos. Es abrumador lo que estamos viendo y necesitamos pararlo por el bien de la sociedad, ¿no? Algunos pensarán que es exagerado pensar que cuando un adolescente asocia los colores de la FIFA con una bebida azucarada, su cerebro procesa el producto de manera mucho más positiva y lo percibe como algo saludable e incluso aspiracional. ¿Esto realmente es de dudarse o está confirmado? ¿O es esta la manipulación publicitaria constatada o es toda una hipótesis nada más? No, claro, como lo mencionas, es justamente lo que refleja la encuesta que se hizo del estudio. Lo que vemos es que dependiendo del tipo de publicidad, se generan sentimientos de la persona que ve esta publicidad a favor, generalmente, de un producto de una marca. Dos casos claros que los estaba mencionando en la entrevista. El primero, una bebida azucarada en el momento en que se asocia con la FIFA, o sea, con el trofeo de la FIFA, lo que vemos es que la percepción de los niños, de las niñas, de los adolescentes, es de que ese producto podría ser saludable, aunque se trate de un refresco. Y hay mucha información, como sabemos, de que los refrescos, las bebidas azucaradas causan daños a la salud. Incluso teniendo ese bagaje de conocimiento, hay una percepción mucho más positiva y saludable del producto. Otro ejemplo, cuando se veía en el estudio que se ponía un producto de Coca-Cola, de la marca Coca-Cola, con algún deportista, lo que se generaba es justo lo que tú mencionabas, un sentimiento de afinidad, de afinidad deportiva, de aspiración hacia el deportista, de empatía con el deportista. ¿Qué es lo que podemos traducir de esto? Que claro, cuando las empresas utilizan deportistas o celebridades deportivas en sus anuncios publicitarios, lo que buscan es crear una identidad con los adolescentes, generarles emociones positivas
y que entonces cuando vean su producto no solo no tengan una percepción negativa de que el producto puede ser poco saludable o demás, sino que tengan una percepción positiva porque está relacionado con su deportista, con la celebridad deportiva. Esto genera una lealtad de marca, es decir, las personas van a ser leales a esta marca a partir de este tipo de elementos publicitarios, y eso es muy riesgoso. Hay otro producto que es el Gatorade que se asocia indiscutiblemente hacia el deporte, que tanto también tenemos riesgo con ello. Totalmente, el Gatorade y muchas de estas bebidas que dicen ser energetizantes, realmente son bebidas que tienen altos contenidos de azúcares y tienen edulcorantes no calóricos y bueno, tienen el mismo efecto de lo que mencionábamos de la Coca-Cola. En este caso en particular, el estudio se enfocó mucho en la Coca-Cola por una simple razón. El principal patrocinador mundial de la FIFA, de la Copa Mundial 2026, es Coca-Cola, pero esto le es aplicable a las empresas y todos los productos de ultraprocesados, ¿no? Y de productos con sellos. Ahora bien, la empresa Coca-Cola afirma públicamente que prioriza la publicidad de sus productos sin azúcar, es decir, aquello que se llama Coca-Cola cero, respecto de o en comparación con los regulares. ¿Esto cuida realmente al público infantil o es realmente otra vez lavar la imagen? Lavar la imagen, yo lo diría, y lo afirmo por lo siguiente. Recordemos que estos edulcorantes, los edulcorantes no calóricos, no están exentos de un riesgo para los menores. Varios de los estudios lo que mencionan de los efectos que tienen este tipo de productos en los niños es, primero, adecuan el paladar a un dulzor. Esto quiere decir que se adecua al dulzor que tienen generalmente bebidas azucaradas con azúcar. Entonces no se erradica este problema, es decir, crecen con un dulzor que va fomentando sus hábitos alimenticios. Segundo, tiene algunas implicaciones metabólicas. Lo que sabemos de los edulcorantes no calóricos es que generalmente cuando se consumen, no llega una señal de saciado al cerebro y entonces pueden consumir más de estos productos. Entonces, si bien los daños o los efectos en la salud son distintos a los del azúcar, no están exentos de riesgos y de hecho, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, este tipo de endulzantes no son recomendables para los niños. Justamente por lo mismo, existe esta leyenda en los productos. Ustedes pueden ir a cualquier tienda a ver un producto que tenga las leyendas de advertencia y lo que dice la leyenda es contiene edulcorantes no calóricos, no recomendable en niños. Javier Zúñiga, quienes quieran conocer a más detalle este estudio, los alcances y la problemática que ustedes plantean y que finalmente afecta a la salud de la población, ¿dónde pueden acudir a observar estos informes que dan detalladamente? Muchas gracias. Sí, les invitamos a que visiten nuestra página elpoderdelconsumidor.org. Ahí podrán ustedes visitar y ver tanto el comunicado de prensa que se liberó en ese momento, como el link a nuestro estudio. También se los podemos compartir a ustedes para que lo puedan compartir con su audiencia. Y también les invitamos a visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, donde está la grabación que tuvimos con las investigadoras de la Universidad de Nueva York para que visiten, vean el estudio y por ustedes mismos analicen la información. Pues muchísimas gracias, Javier Zúñiga, por aportarnos toda esta información de algo tan importante, porque la salud no solo es individual, la salud y la alimentación tienen que ser colectiva para un mejor sustento de todos nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, la invitación y muchísimas gracias por todo esto. Gracias. ¿A qué caray, eh? En la colina azul a un lado de Lomas de Tecamachalco se reunieron 37 jóvenes en sus Mustangs, todos ellos güeritos, pecositos, y mandaron este mensaje de paz y de amor. Venga el mensaje, jóvenes. ¿A qué caray, eh? Quisiera el mundo escapar y llenarlo de gas. Con droga cola ya verás que pronto explotarás. Burbujas por aquí, burbujas por allá, burbujas por delante y burbujas por detrás. Hay que soportar.
y burbujas por detrás. Burbujas por aquí, burbujas por allá, burbujas por delante y burbujas por detrás. ¡Mira Rafael de la Virgen de la Macarena! Cuando yo hablo me gusta que me canten a los ojos. Hay que soportar este anuncio feliz. Hay que disfrutar la chispa de la muerte. Agradecemos a Javier Zúñiga, coordinador legal del Poder del Consumidor, por hablarnos del sport washing, un término de marketing que son tácticas que utilizan las empresas para lavar su imagen y aprovechan la justa deportiva que se está llevando a cabo. Empresas como Coca-Cola. Tengamos cuidado con la promoción de estos productos que hacen daño y que están pasando durante los partidos de fútbol, por supuesto violando las regulaciones establecidas. Si están interesados en conocer más sobre el asunto, visiten la página del Poder del Consumidor y ahí está la investigación. En la música acabamos de escuchar la rola Droga Cola, parodia de La Chispa de la Vida, comercial de la bebida Coca-Cola. Es una adaptación de la letra de Enrique Mejía Godoy y el montaje de Los Nacos, interpretada por Los Nacos, grupo integrado por Mayra Cebreros en la voz, Gerardo Aboites Lobo en la guitarra y voz e Ismael Colmenares Mailo en la voz y guitarra. Droga Cola, parodia del icónico eslogan La Chispa de la Vida que mediante humor e ironía critica cómo la publicidad asocia el consumo con la felicidad. Al sustituir el refresco por una droga, evidencia los mecanismos de manipulación emocional de las grandes marcas y su impacto en los hábitos, especialmente desde edades tempranas. La canción evidencia que las marcas, muchas veces patrocinadoras oficiales, no solo venden productos, sino estilos de vida asociados a felicidad, éxito y pertenencia. En un evento global como el Mundial de Fútbol 2026, refleja cómo estas estrategias se amplifican vinculando productos con emociones colectivas y estilos de vida idealizados. Así la canción funciona como una denuncia al consumismo y al poder del marketing sobre la cultura y la salud. Los Nacos son un grupo musical mexicano surgido en los años 70, caracterizado por su estilo de canción de protesta y crítica social. Su trabajo combina humor, sátira e ironía para denunciar problemáticas como la desigualdad, el consumismo, la manipulación mediática y las injusticias del sistema. Los Nacos representan una tradición de crítica social que utilizan el humor para desenmascarar los mecanismos del consumo y la publicidad, evidenciando que el entretenimiento también puede ser una herramienta de conciencia. Muestran cómo la cultura popular puede resistir y denunciar el marketing dominante. Ayudan a entender que estas críticas existen desde hace décadas, antes incluso del concepto actual de sport washing. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. México ante la encrucijada ambiental. El planeta entero enfrenta una triple crisis ambiental, por lo que ambientalistas reiteran su llamado urgente para sumar esfuerzos y frenar esta crisis que lleva consigo la pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, aspectos que están agravándose con una velocidad sin precedentes. La falta de acuerdos necesarios a nivel global para garantizar nuestra salud, seguridad alimentaria, acceso al agua y la mitigación de desastres naturales ha generado alarma. Así se expresó en el foro Acceso a la Justicia Ambiental ante la triple crisis climática en México. Andrea Brusco, directora regional adjunta del Programa de Derecho Ambiental Global del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afirma que ya estamos viviendo los efectos de esta triple crisis ambiental.
y en este momento estamos sufriendo de manera muy directa los impactos que no solamente se reflejan en los números de las temperaturas globales, en los números de inundaciones, en la cantidad de desastres, sino también en la cantidad y las personas que sufren las consecuencias directas de estas situaciones que son, como bien se ha dicho, también aquellas que se encuentran trabajando en los territorios, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y cuyo derecho humano a un ambiente sano es necesario respetar y proteger. México es considerado uno de los países megadiversos, pero también enfrenta una destrucción alarmante de sus ecosistemas. La deforestación es clave en esta crisis y en ese sentido, el país pierde más de 203,000 hectáreas de ecosistemas naturales al año. Ante un escenario como este, Enrique Leff, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e impulsor de la Red de Formación Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte que la ciencia ha quedado rebasada. La ciencia misma no alcanza ya a comprender y a contener esta debacle. Hoy asistimos a un verdadero desquiciamiento del orden de la biosfera. Un desquiciamiento para el cual ya no alcanza la ciencia del clima, no alcanzan los protocolos, ¿no? de atención, de prevención de desastres o atención ante desastres. Y veámoslo simplemente ya no a través de los modelos climáticos, veámoslo simplemente a través de nuestra experiencia ya cotidiana, los fenómenos virales y climáticos, hidrometeorológicos, que hemos venido presenciando y muchas veces sufriendo en este cuarto de siglo XXI. Y esos fenómenos, la ciencia climática ya se declara incompetente, sus modelos no alcanzan, no hay algoritmo, no hay paradigma. Entonces estamos ante un verdadero desbocamiento de esos fenómenos para los cuales no alcanza la ciencia y no alcanzan los programas de prevención. Organizaciones como WWF afirman que México debe multiplicar esfuerzos y lograr 100 veces más en los próximos 5 años, de lo que ha alcanzado en las últimas 3 décadas en materia de protección y justicia ambiental. Y es que nuestro país es uno de los más peligrosos del mundo para las y los defensores ambientales. Tan solo en los últimos años se han documentado cerca de 200 asesinatos, siendo el sector hídrico y la defensa de la biodiversidad los más vulnerables. Maya Campbell, representante adjunta de la Oficina de la ONU Derechos Humanos en México, comenta los avances y desafíos en este campo. México cuenta con una sociedad civil activa y comprometida, incluyendo comunidades indígenas, que han desempeñado un papel fundamental en la defensa de los recursos naturales y los territorios. Sin embargo, las personas defensoras ambientales continúan enfrentando riesgos. Garantizar su protección es una condición indispensable para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección efectiva del medio ambiente. En ese contexto resulta especialmente relevante el papel que desempeñan las instituciones de justicia. Los tribunales contribuyen a desarrollar estándares jurídicos, a fortalecer la protección de los derechos y de generar confianza en las normas ambientales para que sean efectivamente aplicadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado contribuciones importantes al desarrollo de jurisprudencia ambiental y de derechos humanos aquí en México. Los avances alcanzados muestran cómo el derecho puede responder a desafíos complejos y emergentes, incorporando principios incluyendo la prevención, la precaución, la participación y protección reforzada a grupos en situaciones de vulnerabilidad. En medio de un escenario geopolítico complejo y una cooperación mundial fragmentada e incluso rechazada, son los pueblos originarios el último bastión de la defensa ambiental. Aunque representan el 5% de la población mundial, 80% de la biodiversidad depende de su defensa y cuidado.
es Enrique Leff, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e impulsor de la Red de Formación Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hoy asistimos a lo que Harvey llama, ¿no?, la acumulación por desposesión. El capitalismo extractivista está avanzando sobre los territorios tradicionales. Y ahí el último bastión de defensa a ese expansionismo ya no son las regulaciones de los órganos de medio ambiente de nuestros países, seamos honestos, porque no vienen conteniendo ese proceso. Están subsumidos dentro del imperativo categórico del crecimiento y el desarrollo económico, no de la preservación del medio ambiente, menos aún de pensar otros modos de producción acordes con la resiliencia y la productividad misma de la naturaleza. Hoy, el último bastión de resistencia frente a la muerte entrópica del planeta son los pueblos de la Tierra. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros. 被自己淹没，云在重重摔落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木只吐出废气，当树木只吐出废气，世界末日我们仍在这里。 Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras. Cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme. Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos. Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando. La situación es alarmante. México tendrá que multiplicar esfuerzos y lograr 100 veces más en los próximos 5 años de lo alcanzado en las últimas 3 décadas en materia de protección y justicia ambiental. Hagamos desde nuestra casa trabajos y como ciudadanos un esfuerzo permanente y cotidiano para salvar a nuestro planeta. En la música escuchamos a Residente interpretar Apocalíptico, una canción que presenta una visión crítica y casi caótica del mundo actual, marcada por el colapso social, político y ambiental. A través de imágenes intensas, Residente retrata un escenario donde el consumo desmedido, la desigualdad y la destrucción del planeta forman parte de una misma crisis sistémica. El tema no solo describe un fin del mundo simbólico, sino que refleja las consecuencias de un sistema que ha llevado al planeta a una crisis ambiental profunda. En México, refleja el momento crítico que vive ante la triple crisis ambiental. Muestra que no es un problema aislado, sino parte de una crisis global con efectos locales. René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, es un rapero, compositor y activista puertorriqueño. Saltó a la fama como líder del grupo Calle 13, conocido por su música con fuerte contenido social y político. Como solista, ha mantenido una línea crítica sobre temas sociales, políticos, culturales y ambientales. Residente es una de las voces más influyentes de la música latinoamericana contemporánea.
destacando por su capacidad de transformar problemáticas sociales y ambientales en mensajes críticos accesibles para el público. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 1060 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Los pendientes del caso Ayotzinapa. Sigue postergada la justicia. Han pasado más de 11 años y la herida más profunda del México contemporáneo sigue abierta. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se mantiene como un recordatorio permanente de la deuda del Estado con las víctimas y con toda la sociedad mexicana. Nos enfrentamos a un laberinto burocrático y político donde los discursos oficiales cambian de rostro, pero los resultados continúan varados en la misma estación de siempre. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner el tema sobre la mesa al anunciar supuestas nuevas informaciones y avances en las líneas de investigación. El gobierno actual promete un análisis exhaustivo y moderno de las llamadas telefónicas de aquella trágica noche de septiembre de 2014. Sin embargo, para los padres y madres de los normalistas, el anuncio sabe a una repetición de promesas ya escuchadas. Lo que falta por resolver no requiere de nuevas metodologías digitales, requiere de voluntad política e institucional de forma real. ¿Qué es lo que verdaderamente falta por resolver del caso Ayotzinapa? Primeramente, falta romper el pacto de silencio que aún impera en las esferas del poder. Las familias de los estudiantes desaparecidos han sido claras. El ejército mexicano sigue obstaculizando el acceso a archivos de inteligencia militar clave para reconstruir el paradero final de los jóvenes. Aunque el Ejecutivo Federal afirma que las Fuerzas Armadas ya entregaron todo, los representantes legales de las víctimas insisten en que siguen ocultando documentos y bitácoras militares críticas sobre los hechos ocurridos esa trágica noche de Iguala. Falta, además, concretar procesos de extradición fundamentales, como el de Tomás Herón de Lucio, prófugo de la justicia mexicana en Israel, y llevar a juicio a todos los actores políticos y militares involucrados en el entramado criminal de Iguala. La investigación continúa fragmentada, entrampada en contradicciones y dispersa en fiscalías locales que no logran conectar las piezas de un rompecabezas estructural. Esta semana se produjo la captura en Hawthorne, California, de Enrique Martínez Chávez, un ex militar mexicano de 32 años vinculado directamente al delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Una detención que parecería un triunfo de la justicia mexicana si no fuera por el contexto real. El sospechoso no cayó por una orden de extradición o una investigación coordinada por el gobierno de México, sino de manera incidental. Cayó durante una redada de control migratorio llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el polémico ICE estadounidense. Esta captura accidental expone la alarmante falta de reciprocidad judicial e ineficacia en los procesos de localización internacional. Mientras un prófugo clave vivía con aparente normalidad en el extranjero, los mecanismos ministeriales nacionales demuestran una vez más que la justicia mexicana avanza a cuentagotas y muchas veces por mera inercia o intervención externa. La crisis de credibilidad del caso Ayotzinapa se agrava con el cierre definitivo de puertas a los ojos y asesorías internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó de manera tajante cualquier posibilidad de reintegrar en las indagaciones ministeriales a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el llamado GIEI. El argumento del gobierno es estrictamente formal. Aseguran que dicho mecanismo ya desapareció como colectivo, aunque desde Palacio Nacional se plantea también buscar expertos externos alternos recomendados por Naciones Unidas. La negativa rotunda a reincorporar al GIEI, quienes contaban con la confianza absoluta de las familias y dominaban las entrañas del expediente, representa un duro golpe a la coadyuvancia ciudadana. El mensaje implícito es preocupante. El Estado busca centralizar la investigación y mantener el monopolio de una verdad construida desde sus propias instituciones, alejando las miradas críticas e independientes que en su momento lograron desmantelar mentiras oficiales del caso Ayotzinapa. Al final del día, lo que prevalece es la alarmante falta de soluciones reales y una dolorosa ausencia de verdad. Sin el paradero cierto de los 43 jóvenes normalistas, cada conferencia matutina y cada nuevo esquema técnico terminan reducidos a mera retórica. Un caso de esta magnitud no se cierra con carpetas guardadas o capturas fortuitas fuera de nuestras fronteras. Mientras el Estado siga negando el acceso total a la verdad histórica real y eluda la responsabilidad de todas sus instituciones, la justicia en México continuará postergada. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Queremos que lleguen pronto a casa, que todos en la plaza los vean llegar. Vivos los queremos, que vuelvan del oscuro, que siembren el futuro desde su lugar. Vivos los queremos, vivos de regreso. Nunca olvidaremos el dolor, los rezos que en cada ser que falta y en cada voz que calla está nuestro hijo desaparecido. Vivos los queremos, que se cimbre la estructura, que se rompa la negrura del poder en lo más hondo. Vivos los queremos, se termina la paciencia, un dolor aquí en el fondo me despierta la conciencia. Aún nos faltan 43 y debemos mantener el recordatorio de la deuda que tiene el Estado con las víctimas y con toda la sociedad mexicana. Desde aquí, exigimos que las investigaciones continúen y que se descentralicen. Es necesario desentrañar la verdad y castigar a los culpables de este terrible hecho. Y sí, vivos los queremos, como dice Silverio Jiménez y los hijos del Ahuizote. Silverio Jiménez, músico mexicano, arreglista, compositor y productor musical del Estado de México, guitarrista formado en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes,
cantautor de canción popular mexicana que asimila la esencia de sones, balonas, claves y su árbol inmenso de estilos viajeros y nacionales. Vivos los queremos convierte la indignación social en memoria activa, utilizando la música como un medio para exigir justicia y mantener vigente uno de los casos más emblemáticos de impunidad en México. Escuchemos el análisis que hace Ricardo Mercado acerca de Estados Unidos y el fútbol. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Hoy, Estados Unidos, fútbol, el deporte extranjero. Soccer, esa palabra que solo por ser enunciada resulta irritante. Esa palabra con la que se denomina el fútbol en un solo país, Estados Unidos, la verdadera nación anfitriona de esta Copa del Mundo. Pero, ¿por qué es tan molesta esta palabra para los que no somos estadounidenses? ¿Es en verdad absurdo su uso en el vecino del norte cuando ya se tiene la tradicional fútbol para el resto del mundo? La respuesta a estas preguntas puede ser verdaderamente extensa. Lo que es totalmente cierto es que todo es culpa de los ingleses. Y el problema viene desde aquel lunes 26 de octubre de 1836, en la Freemasons Tavern de Londres, en donde 11 clubes definieron las primeras 13 reglas del hoy deporte más popular del mundo. Lo curioso de aquella legendaria reunión es que, para la visión de sus asistentes, fue un completo fracaso. La finalidad de los creadores de la Football Association era la de crear un solo código de reglas para la práctica del fútbol, un deporte que en aquel tiempo no se sabía con total certeza cómo debía de ser jugado. El fútbol del siglo XIX en sí venía de prácticas medievales que a la postre fueron introducidas en los colegios de las élites y las clases medias altas inglesas, en donde cada institución educativa había creado sus propias reglas. Eton, Shrewsbury, Cambridge, Harrow y Rugby ya tenían las suyas. Pero los caballeros reunidos en aquella noche querían lograr lo que parecía imposible: unificarlas todas, crear un código universal. Algo nada extraño en una época obsesionada con el crear lenguajes comunes. El resultado que obtuvieron aquellos pioneros fue el crear una pelea de décadas que derivaría en el nacimiento de 7 grandes deportes que continúan siendo jugados hoy en día. Todos tienen el mismo nombre, pero distinto apellido: fútbol asociación, fútbol americano, fútbol canadiense, fútbol australiano, fútbol gaélico y el rugby fútbol. Este último, cuya reglamentación formal se dio en 1871, era, por mucho, el más popular del Reino Unido en aquellos tiempos de plena era victoriana. A lo largo de los siguientes 30 años, el fútbol asociación iría ganando terreno, convirtiendo en una necesidad el diferenciarlo del rugby fútbol. Por ello, surgieron 2 diminutivos coloquiales para diferenciar a los dos deportes: Rugger y Soccer, este último derivado de la palabra association. Durante aquellos años, las dos palabras llegaron a Estados Unidos, en donde había otro fenómeno desarrollándose a la par. En universidades como Harvard, Yale o Princeton, se empezaba a jugar un tipo de fútbol mucho más jerarquizado, con un claro cariz militar, que no fluía tanto en el tiempo como el rugger o el soccer, y que introdujo la idea revolucionaria que la pelota pertenecía a un solo equipo por largos periodos de tiempo: el fútbol americano. Eran tiempos de posguerra e intensa industrialización en los Estados Unidos, y con ello llegó este deporte y un derivado del cricket, el béisbol. Los dos tenían diferencias vitales que los distinguen hasta ahora. El americano nació en las universidades de élite estadounidense y terminó siendo adoptado por las masas, y el béisbol fue creado y mantenido por las clases medias, que hicieron de este deporte el más popular del país, por lo que lo apodan el pasatiempo nacional. Entre ambos captaron la atención de los locales, mientras el fútbol llegó en oleadas a Estados Unidos, con marginados que venían de otras partes del mundo.
Mientras en América Latina los británicos lograron que su juego fuera adoptado rápidamente por amplios sectores de la población, en territorio estadounidense el soccer quedó ligado durante décadas a quienes venían de fuera. La primera gran ola estuvo conformada por ingleses, escoceses, irlandeses y galeses que llegaron a trabajar en minas, acerías y fábricas, especialmente del noroeste estadounidense. Esto durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Fueron ellos quienes fundaron los primeros clubes y ligas, y precisamente de aquí salieron los jugadores que conformaron al equipo que llegó sorpresivamente a las semifinales de la primera Copa del Mundo en Uruguay, 1930. Ese talento se esfumó porque los efectos de la crisis de 1929 hicieron inviable que la liga profesional del momento, la American Soccer League, pudiera sostenerse económica y socialmente frente a la feroz competencia que significaban las ligas mayores de béisbol y la NFL del fútbol americano. Después llegaron italianos, polacos, húngaros, alemanes y checos, que mantuvieron vivo el deporte en sus comunidades sin poder llevarlo a un plano nacional. Pero no lograron revivir una liga de respeto, siquiera profesional. Muchos se terminaron adaptando a los deportes más populares. Por ello, el Super Bowl se llama Vince Lombardi y, en béisbol, Joe DiMaggio o Lou Gehrig, hijos de italianos y alemanes, siguen siendo nombres míticos hasta la fecha. A partir de la década de los 50 del siglo pasado, una nueva legislación migratoria abrió las puertas a millones de latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos. Con ellos llegó otra cultura futbolística que reforzó la presencia de un deporte que nunca desapareció del todo, pero que estuvo lejos de lograr desplazar al béisbol o al fútbol americano. Mientras estos dos deportes ayudaban a construir una identidad nacional estadounidense, el soccer se mantuvo como un espacio para preservar identidades comunitarias, de minorías. Esa condición de deporte extranjero explica parte de su larga marginalidad y, también, de su debilidad actual en el vecino del norte. Por eso, en estos días, le importa más a los estadounidenses las finales del básquetbol, el cual es el tercer deporte más popular del país, que el mundial en sí. Los Knicks de Nueva York pueden romper una sequía de 53 años sin ganar el campeonato de la NBA, y eso hizo que hasta Trump se convirtiera en el primer presidente en ir a un partido de las finales el pasado lunes. En las calles de la Gran Manzana no hablan de otra cosa, y se han llenado las avenidas con las victorias que ha conseguido el equipo en esta serie. El fútbol es apenas el cuarto deporte más popular de los Estados Unidos y parece seguir lejos. En poco más de una hora, el día de hoy, debuta la selección estadounidense en el Mundial frente a Paraguay. Por más que la prensa estadounidense especializada ha tratado de inflar a su equipo, este no ha llamado tanto la atención, lo que explica que hasta hace unos días había varias entradas disponibles para el debut de los de las barras y las estrellas. Pulisic, de sangre croata, es la estrella de un equipo que refleja la historia de migración que incomoda a muchos estadounidenses que asocian al fútbol con lo marginal, con lo extranjero, con el otro. Mientras tanto, la pequeña base de fans del balompié en los Estados Unidos utiliza aquella palabra inglesa que surgió hace unos 150 años y lo hacen con orgullo. Y la pregunta de siempre está en el aire. ¿El soccer, por fin, logrará pegar en los Estados Unidos? Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. Hoy celebramos por todo el país la pasión, el orgullo, el sueño que se hace realidad. En cada rincón suena el tambor, trompetas resuenan, qué gran alboroto. Desde Asunción hasta el Chaco hay eco de alegría. La gente sonríe, baila con melodía. La camiseta